Buenas noches. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa donde el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, podrá conversar con todos los medios sobre esta visita que honra a la República Argentina, donde el presidente Juan Guaidó acaba de poder dialogar con el presidente Mauricio Macri, que ha estado desde el día que asumió su gobierno comprometido con la democracia y la recuperación de la libertad, los derechos civiles y políticos de todos los venezolanos. Presidente. Canciller. Bueno, muy buenas noches a la prensa presente. Disculparnos por el poco de retraso que tuvimos. Agradecido con el presidente Macri primero por la recepción que tuvimos, la reunión muy importante para el pueblo de Venezuela, con el canciller, además con una participación excelente en lo que fue la cumbre del Grupo de Lima el día lunes, canciller. Senadores, congresistas, agradecido siempre también por la voz ante el mundo y por la democracia y la libertad. Nos hemos visto trabajando muy duro por valores fundamentales. En general, la prensa, una gira muy importante para el pueblo de Venezuela, donde inició con la cumbre humanitaria en Cúcuta hace unos días, con el respaldo de decenas de países. El agradecimiento especial a Colombia, Brasil y Curazao por el acopio de la necesaria ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Ese día el mundo vio, el 23 de febrero, cómo el bloqueo, cómo el supuesto bloqueo a Venezuela no era más que una excusa de un régimen que no quiere y no le preocupa la vida de los venezolanos. Hoy esa crisis humanitaria en Venezuela se agrava. Hay más de 300.000 venezolanos en riesgo de muerte, hay 3 millones en riesgo sanitario severo, en este momento en emergencia sanitaria. Así que esta gira no solamente es para hablar del cese de la usurpación que hoy vive Venezuela, de construcción de capacidades diplomáticas internacionales para poder abonar en el terreno de la democracia, pero también para hablar del apoyo y el respaldo en la crisis humanitaria venezolana. Creo que es muy importante para el pueblo de Venezuela, muy importante para los ciudadanos venezolanos, el reconocimiento de la Argentina, el reconocimiento a una lucha democrática que lleva años, que construyó mayoría, que ganó elecciones, que protesta, que exige, que es mayoría y que insiste en democráticamente, constitucionalmente, creo que es muy importante enmarcar esto en ese elemento. Una lucha constitucional, democrática y pacífica que lleva el pueblo de Venezuela, que hoy cuenta con el respaldo de 60 naciones del mundo. El reconocimiento no a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, sino a su constitución, a la democracia y a la lucha por recuperar nuestro país. La balanza comercial de nuestros países fue muy rica. Hoy ha decaído a menos del 10% y no es producto de ningún bloqueo. Es producto del decaimiento y la corrupción en Venezuela. Hoy inicia también una nueva etapa de relaciones Venezuela-Argentina, una etapa distinta, canciller, basada en valores fundamentales, no en intereses de unos pocos, basada en derechos fundamentales, democracia, libertad, respeto a los derechos humanos. Quiero agradecer profundamente al presidente Mauricio Macri, a Argentina, al pueblo de Argentina, que también ha acogido a muchísimos venezolanos. Han sido también testigos de lo que ha sido la migración venezolana. ONU demostró que siempre termina beneficiando al país receptor la migración, pero también sabemos que en muchos de los casos el primer impacto, el choque, también es difícil de asimilar. Agradecemos profundamente el gesto que han tenido con los venezolanos, con Venezuela en un periodo de profunda crisis en este momento. Para mí fue conmovedor ver en la Plaza San Martín a miles de venezolanos y queda claramente establecido quién tiene respaldo en Venezuela. Ganamos elecciones y por eso estamos aquí. Ejercemos nuestra Constitución y por eso estamos aquí hoy en la Argentina. Algunas pequeñas tendencias han querido hacer ver que esto es un problema entre una ideología u otra, y que esto es un problema entre guerra y paz, en que un país se quiera hacer de los recursos de Venezuela. No es así. El dilema hoy en Venezuela
es entre dictadura y democracia. El dilema hoy en Venezuela es entre pobreza y miseria, que algunos multiplicaron, por cierto, utilizando la palabra pueblo, solamente lo introdujeron en el discurso para aprovecharse de ellos, para multiplicar la pobreza, para multiplicar la inflación. Es entonces entre pobreza y miseria y progreso y prosperidad. Ese es el dilema que tiene hoy Venezuela y por eso también estamos aquí, no solamente en Argentina, para hablar de cómo vamos a hacer que cese la usurpación, de cómo vamos a iniciar una transición que es un hecho en Venezuela, que hoy el dictador solamente la hace más costosa día a día, en vidas humanas, en niños que mueren en hospitales, o en indios, pemones, asesinados en la frontera que venían voluntariamente con ayuda humanitaria. Hoy es Maduro quien hace costosa, algo que es inevitable en Venezuela, que se ha construido durante años, mayoría, el ejercicio de la mayoría, pacífico, democrático. Pero también vinimos a hablar del futuro, de un periodo de transición, de un nuevo periodo de relaciones Argentina-Venezuela. Es histórico entonces este encuentro aquí el día de hoy. Queda atrás maletines de dinero, queda atrás lo que destruyó a Venezuela, que es la corrupción, y viene entonces una etapa de florecimiento, de sanas relaciones, de hablar de la agroindustria, por ejemplo, muy necesaria en Venezuela, en los próximos días, espero, a reactivar nuestro aparato productivo, recuperar fuentes de empleo. Así que tenga claro, muy claro, Venezuela sobre todo, que hoy anunciamos el regreso a casa. La única vuelta atrás del proceso que ha iniciado Venezuela es la vuelta a casa de muchos venezolanos, es la vuelta a casa de tantos que hoy añoran con nostalgia, canciller, el Ávila, el Mar Caribe, pero que también agradecen profundamente la hospitalidad de un pueblo hermano, que agradecen profundamente la mano tendida no solamente a los venezolanos, sino hablar de democracia cuando nadie o pocos lo hacían. Creo que hay que restiarse, como decimos en Venezuela, poner todo en la cancha, el doble, cuando es sencillamente por principios, por valores. No responde a interés alguno. Así que nuestro agradecimiento. Continuamos la gira, pero también el emprendimiento vuelta a casa. Seguramente habrán muchas preguntas con respecto a cuándo vuelvo a Caracas. Y que sepa el mundo y los venezolanos, y aquí un mensaje a nuestros hermanos en Caracas que están en resistencia. La buena noticia, senadores, congresistas, canciller, es que a pesar del asedio, a pesar de la persecución, a pesar de la tortura incluso a militares, a políticos, a líderes sindicales, porque tratan de hacer ver esto una ideología, pero tienen presos a líderes sindicales. No hay insumos en los hospitales públicos, no hay transporte público en Venezuela, no hay libertades sindicales. Eso solo es retórica. Solo es retórica que no atiende a los venezolanos. A los venezolanos en Argentina y en todo el mundo, un venezolano es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. Y también estamos aquí para velar por los intereses y los derechos de todos esos venezolanos que están en el mundo, que ya asciende a más de 15% de la población, entre 15 y 17% la migración de los últimos años, producto de una crisis sin precedentes en nuestra región. Y a esos venezolanos que resistimos, que resisten, nuestro eterno agradecimiento. Volvemos a las calles de Venezuela en los próximos días. Volvemos a ejercer la mayoría que nos otorgó el pueblo de Venezuela. Volvemos a insistir y a resistir. Así que este mensaje a todos los venezolanos, esperen en las próximas horas, en los próximos días, mañana, la gran convocatoria a calles en Venezuela. Se acerca el carnaval, pero en Venezuela no hay agua. Pero en Venezuela no se pueden hacer carrozas porque no hay cauchos para los vehículos. Y lo que era una tradición para nosotros lo convertiremos entonces en una gran protesta nacional en los próximos días.
Dios bendiga a la Argentina. Nuestro eterno agradecimiento, canciller, al presidente Mauricio, con el cual tuvimos una excelente reunión, muy preocupado por la situación de derechos humanos en Venezuela, la crisis humanitaria en nuestro país. Sé que hoy tuvo un día largo, además, con un excelente discurso, muy claro, de nuevo, sin medias tintas, con lo que pasa en la región, con lo que pasa en Venezuela. Y de nuevo, lo digo así, decreto entonces un día histórico para esta nueva relación Argentina-Venezuela, basada en principios, en futuro y en sana integración de nuestros pueblos. Muchas gracias. Abrimos el espacio pregunta, por favor. La primera pregunta, cuando hablen, digan nombre y medio al que pertenecen. Osvaldo Bendaño, Efecto Cocuyo. Presidente, le tengo varias preguntas. La primera, lo han recibido en los países que ya le han demostrado su apoyo, pero queríamos saber qué es lo que le está solicitando a esos países o qué han acordado con esos países. Ya estuvo en Brasil, hoy estuvo acá en Argentina, entonces queríamos saber… En Paraguay. Y en Paraguay también. Entonces queríamos saber cuáles son esos acuerdos que ha tenido con los presidentes, que han conversado en esas reuniones. Lo segundo, ayer la OIM, ONU Migraciones, dijo que hay conversaciones informales, y los estoy citando, con respecto al ingreso de ayuda humanitaria a territorio venezolano. Queríamos saber qué información manejan ustedes al respecto. Y me atrevo a hacer una tercera pregunta con respecto a lo que usted dijo ahorita de las manifestaciones en la calle. ¿Usted los va a acompañar en la calle en estos días, en esas manifestaciones que van a convocar? Esas son las tres preguntas. Bueno, con respecto a la gira internacional, creo que marca de nuevo, un hito distinto y muy interesante en la región. Creo que la integración, el nuevo relacionamiento, la cumbre del Grupo de Lima, creo que ha brindado oportunidades importantes para el espacio. La agenda venezolana, y la conoce la comunidad internacional, creo que ha sido muy clara. Tiene que ver con el cese de la usurpación. En Venezuela no hubo elecciones en el 2018, se venció el periodo el 10 de enero del 2019. Debemos construir un gobierno de transición que genere gobernabilidad, estabilidad, atienda la emergencia humanitaria, contenga la emergencia sanitaria, garantice la reinstitucionalización, además del país, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, entre otros, que nos abra la puerta a una elección libre. Entonces, ese ha sido, por supuesto, el centro y lo que ha sido la presión diplomática, lo que ha sido la presión y el cerco diplomático, como lo catalogó el presidente Duque en la cumbre del Grupo de Lima. Pero también hablar también del futuro. ¿Cuáles son los pasos necesarios? Desde el 5 de enero, y también la comunidad internacional lo sabe, hablamos en Venezuela de la construcción de capacidades para vencer una dictadura, que tiene que ver con la movilización, con la gente, con la unión de todos los partidos políticos, con la aglutinación de los factores no solamente de partidos, sino iglesia, movimientos sociales, también de sindicatos, gremios, estudiantes, jóvenes universitarios, entre otros, de la comunidad internacional y a las Fuerzas Armadas. Han sido 4 elementos muy importantes. También estamos construyendo capacidades en cooperación internacional para avanzar en la presión, para poder tener de una vez no solamente este proceso, sino hablar de futuro. A Venezuela le hacen falta hoy muchas cosas, lamentablemente. En materia de alimentos, en materia de medicina, en materia de infraestructura, en materia del sector agroindustrial, también en Argentina hay una posibilidad importante en este rubro y como en muchos otros. Entonces la agenda ha vinculado todo esto. En nombre del pueblo de Venezuela, hablar de futuro, pero también en este momento importante y trascendente para la historia de nuestro país, el cese de una dictadura oprobiosa sin par o con elementos sin precedentes también en este momento. Con respecto a la continuación de la gira y con respecto al acompañamiento a la protesta, bueno, Venezuela lo sabe. Nosotros tenemos no un año, no 2, no 3, 14 años, 15 años en la vanguardia de la protesta, desde que estamos en el movimiento estudiantil venezolano, desde que estamos denunciando lo que sucede en Venezuela, desde que empezaron con el corte a la libertad de expresión, el cierre de canales. Así que no va a ser distinto en estas convocatorias que vamos a hacer. Vamos a seguir al frente de las protestas, de las convocatorias de calle. Hablamos también a los empleados públicos, por cierto. Esta semana, que inicia luego de Carnaval, habrá un anuncio muy importante a los empleados públicos venezolanos. Sigue secuestrada la burocracia por Maduro y vamos a tomar medidas también al respecto
de estos empleados públicos. Así que muy atentos al llamado que va a hacer la Asamblea Nacional, mi persona, en rescatar esa burocracia secuestrada. Lo de la ONU no es nuevo, por cierto. El problema es el reconocimiento de la crisis. Y yo entiendo que quien usurpa funciones hoy en Venezuela no pudiera reconocerla, porque ellos la crearon. Sería reconocer absolutamente que Venezuela hoy tiene casi 2 millones% de inflación, 53% de contracción del PIB en 5 años, 53% de contracción del PIB en 5 años. Hoy el venezolano promedio gana sueldo mínimo, el sueldo mínimo son $6 al mes, escúchese bien, $6 al mes. Es decir, no vive, sobrevive en Venezuela. Entonces, evidentemente no podían reconocer la crisis. Eso ya tiene tiempo pasando, que ONU, a través de algunas fundaciones, introduce parte de colaboración para que distribuyan. También tiene tiempo pasando que la tienen retenida en galpones, que se vence, que no la distribuyen. Porque al no reconocer la crisis, no tienen facilidad para la entrega. Entonces, es doblemente dramático. Existe la emergencia humanitaria compleja, la reconocieron indirectamente en los últimos días. Además, dijeron que eso era un caballo de Troya, y lo que era la negativa de un régimen que no quiere que atendamos al pueblo de Venezuela. Así que eso tiene tiempo pasando, no es nuevo. Ahora lo verbalizan, producto de la presión que hemos ejercido en el reconocimiento de una crisis sin precedentes, insisto, en la región, que mantiene a 3 millones de personas al riesgo de caer en emergencia compleja, como sucedió en el estado Anzoátegui de Venezuela, el estado de Mariales, donde 8 niños llegaron con diarrea y vómito al hospital, es decir, estaban deshidratados, sencillamente utilizar suero, solo eso, y esos niños murieron, porque ya venían con un cuadro de desnutrición severo y no había ni siquiera suero para atenderlos en el hospital, y eso deben ocultarlo, porque es dramático. Niños que no pudieron enamorarse, no soñaron qué iban a hacer cuando sean grandes. Entonces, eso pasa todos los días en Venezuela. Por acción y por omisión, el régimen de Maduro asesina. Gracias. 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 ¿Qué tal, presidente? Carlos Iván Suárez, de TV Venezuela y Vivo Play por acá. Quería preguntarle por qué no se ha pedido directamente una intervención militar a Venezuela y también si ha tenido conversaciones o alguna persona cercana a usted con respecto o con los gobiernos de Rusia y China para ver si cambiaran su postura con respecto a la situación actual de Venezuela. Sí, con respecto a eso, yo he sido muy sincero desde el principio, la construcción de capacidades, ¿no? Cuando hablamos de la opción de fuerza, además que evidentemente nos coloca un dilema inganable, guerra o paz, eso no lo gana nadie. La opción es la paz. Ahora, hoy no hay paz en Venezuela. Cuando asesinan pemones, cuando asesinan jóvenes estudiantes, cuando no puedes atender a tus hijos en los hospitales, cuando no puedes salir en las calles porque Caracas hoy es la capital más violenta del mundo, si la vimos en asesinatos por cada 100.000 habitantes, y la segunda tercera es Valencia, que está a 2 horas de Caracas. Es decir, hoy no hay tal cosa como paz en Venezuela, y no estamos hablando de la paz de los cementerios, la paz no es la ausencia de conflicto, pero también debemos entender que eso no es como hacer un delivery, ¿no? Que levanto el teléfono, pido 2 pizzas y llegan. Es decir, no levanto el teléfono, solicitamos esa opción y llega. Eso tiene que ver como con todo. Y además es una opción no deseable cuando cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ¿no? Entonces hay que tener mucha responsabilidad con respecto a eso. Entendemos que una última opción de fuerza que nadie quiere, y estamos trabajando para que la transición sea de cara a una elección libre. Y en cualquier escenario es cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, en el marco de nuestra Constitución. Otro elemento importante de eso es que esto ha sido un proceso profundamente venezolano. El decir que esto es una persona u otra minimiza el sacrificio y el esfuerzo de años en construir mayoría, fundar partidos políticos, miles de presos políticos, exilados, asilados, el haber ganado el Parlamento y por eso haber ejercido la Constitución y su artículo 233 y estar aquí hoy como presidente encargado. Entonces, también decir que es la construcción de capacidades para la presión máxima que nos lleve a una transición pacífica y una elección libre. Con respecto a China y Rusia, bueno, se han hecho los esfuerzos, se está trabajando, la verdad sea dicha, ni China ni Rusia dan una línea de crédito nueva a Venezuela hace más de 4 años.
Es decir, entiendo el aporte en las multilaterales, los respaldos en diplomacia, pero por los hechos, por la vía de los hechos, ni China ni Rusia han aportado $1 desde 2015 a 2016 a Venezuela. Así que eso es importante, sobre todo para que lo sepan los militares venezolanos, que los engañan. Le dicen que no, tenemos el respaldo de China y Rusia. No tienen el respaldo. Esos países tienen intereses importantes en Venezuela y como cualquier país que tiene intereses, debe recuperar su inversión. A China le debemos $60.000 millones. Una cifra absurda. Y el 92% de esas cifras son en obras paralizadas, además, que no están funcionando. Entonces, naturalmente, tienen preocupación en recuperar su inversión. Lo que deben saber también esos países es que un nuevo gobierno serio no solamente va a respetar acuerdos legítimamente contraídos, obviamente, por Venezuela, sino va a tener la capacidad de reimpulso económico del país, capacidad de pago. PDVSA, la principal industria petrolera de Venezuela, pasó de 3,5 millones de barriles a hoy casi alrededor de 700.000, 600.000, una tragedia para Venezuela. Así que con respecto a esos países se hacen todos los esfuerzos como vamos a hacer con todos los países del mundo, principalmente, y agradeciendo a los que nos han respaldado, por supuesto, desde el principio, como Estados Unidos, Argentina, Europa en pleno, y trabajando duro de nuevo. Construcción de capacidades. Sí, buenas noches. Del diario Clarín, Natalia Nievieski. Cuidad, ¿cómo le va? Quería saber si le pidió algo específicamente al presidente Macri, por ejemplo, que no reconozca más a los diplomáticos del régimen de Maduro que están en Buenos Aires. Y por otro lado, si bien usted en los últimos, no da fechas de vuelta a Venezuela, ¿qué plan tiene si no lo dejan volver a Venezuela? ¿Cuál es su plan? Y en nombre del colega de Bloomberg, que no llegó a anotarse, no hay cupo para sus preguntas, él pregunta, por ejemplo, si tiene en sus planes, en lo inmediato o a mediano plazo, verse con el presidente Donald Trump. Ir a Washington, claro. Sí, bueno, con el presidente Macri hablamos de dos elementos importantes, del tema de la ayuda humanitaria y el tema del futuro cercano, la transición. Es decir, mecanismos de cooperación rápido, temprano, en asistencia agroalimentaria, entre otras cosas. Y bueno, por supuesto, los temas diplomáticos de presión. Con el canciller hemos estado trabajando desde no solamente el Grupo de Lima, sino también hace mucho tiempo. La máxima presión ejercida que mantenga las sanas relaciones entre nuestros países y colabore al desarrollo. Así que el específico del tema de los acreditados se va a tocar en su momento. Y aquí está con nosotros nuestra embajadora, que ya ha sido además reconocida por Argentina. Y en los próximos días daremos los pasos para ejercer alguna de las funciones, para poder ejercer, tomar control de los activos oportunamente, como lo hemos hecho en el caso de Citgo, como lo hemos hecho con la protección de los activos de algunos otros elementos. La vuelta a Venezuela va a ser muy pronto. Venezuela hoy vive todavía un secuestro de parte de sus instituciones. Hay una dictadura que persigue. El ejercicio de la política en Venezuela está criminalizado, es perseguido, se paga incluso con la vida. Sino Fernando Elbán, por ejemplo, fue asesinado en calabozos del SEBIN. Leopoldo López se mantiene en una casa por cárcel. En el exilio, decenas de diputados, incluso Juan Requesens, parlamentario. Así que estamos conscientes del riesgo que hay en la vuelta. Y ellos lo hacen para exacerbarlo, además. Me amenaza que usurpa funciones, el número 2 del partido del régimen, pero nada de eso va a detener que volvamos. Y tendrán la decisión. Ellos todavía secuestran parte de las armas. Y digo parte, ¿por qué? Porque ya hay 600 militares que ante el llamado de amnistía y garantías hechas, se ponen del lado de la Constitución. Y hay muchos otros. No tiene esa instrucción todavía. Sí. Y con respecto a la próxima agenda, mañana estaremos en Ecuador. Eso es lo que tenemos todavía en agenda. Ya valoremos la próxima gira internacional. A pesar de que tenemos algunos países también de la región tratando de coordinar las próximas horas para ver si podemos aprovechar la visita. Buenas noches, presidente. Alejandro Buenas Lomuto, de Telam. ¿Cómo está? Quería preguntarle cuál es el rol en general de las embajadas en este momento del proceso político venezolano, de las embajadas extranjeras y sobre todo de las embajadas latinoamericanas,
¿Y cuál es el rol de la relación bilateral con la Argentina o de la Argentina en la transición y en el posterior proceso de reconstrucción de la economía venezolana? Sí, gracias. El rol de las embajadas por los momentos, en este momento de transición venezolana, un momento además muy atípico, o sea, estamos en un proceso de búsqueda de transición mientras se usurpan funciones del Ejecutivo en Venezuela, se secuestra parte de los activos, se ejerce de manera terrible a través de grupos armados, como colectivos o paramilitares urbanos, con los cuales trataron de contener el ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela, con los cuales masacraron pemones indígenas venezolanos en Santa Elena de Guairén, o lo hicieron también en el 2017 en manifestaciones. Entonces, hoy el rol principal de nuestras embajadas es hacer, uno, establecer ya relación diplomática directa con el Ejecutivo. Dos, poder hacer, en el caso, por ejemplo, la más intensa ha sido parte en Europa, parte en Estados Unidos, el arqueo de los activos potenciales de la nación para su protección, que ha sido un elemento inicialmente polémico. Hoy ya casi nadie habla de eso. Es decir, nosotros solicitamos la protección de los activos venezolanos en el exterior para que no sigan robándose el dinero de Venezuela y, en el mejor de los casos, no invirtieran ese dinero en financiar bandas armadas, en financiar más represión o armas para atacar al pueblo de Venezuela. Así que es una de las labores principales en el corto plazo y, por supuesto, prepararnos para la transición, que está conectada con su última pregunta. Hoy Venezuela debe garantizar en el corto plazo, una vez inicie la transición, es decir, día cero, inicia el proceso de transición, cesa la usurpación. ¿Cómo garantizamos, por ejemplo, la cadena de suministros en materia de alimentos? Y luego podemos darlo por rubro, luego medicamentos, luego incluso energía, y escúchese bien esto, gasolina. Hoy Venezuela está importando gasolina. El país de las reservas petroleras más grandes del mundo hoy está importando gasolina. Entonces, imagínense el drama para nosotros ese elemento. La energía eléctrica está a punto de colapsar también. Entonces, hay unos elementos importantes y Argentina va a tener mucho que ver con esos elementos que mencioné, y no podemos esperar a que pase eso para prepararnos. Responsablemente debemos nosotros prepararnos para ese periodo de transición, y eso también es parte de lo que están haciendo en este momento nuestros embajadores. Última pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches, presidente Guaidó. Román Lechman de Infobae. Tengo dos preguntas. La primera sería así. Tanto en Cúcuta, por ejemplo, Elliot Abrams y usted mismo, como en Bogotá, en la cumbre del Grupo Lima, el vicepresidente Mike Pence, y en la propia declaración del Grupo Lima, se planteó una amnistía para lograr que se quiebre el frente militar que aún respalda a Maduro. La pregunta en este caso sería ¿por qué aún no se rompió ese frente militar si hay una oferta por parte del presidente de transición, en el caso de usted, y una oferta puntual de Estados Unidos en el caso de Abrams y de Mike Pence? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, teniendo en cuenta la influencia que tiene Rusia y China, más Cuba en Venezuela, la influencia la hagamos ver en las últimas 48 horas, tanto Rusia como China bloquearon con sus vetos en el Consejo de Seguridad una declaración a favor de la libertad de Venezuela. Si en este contexto usted no piensa que además de recorrer a los países que lo están apoyando, no debería abrir una línea de negociación tanto con Moscú como con Beijing como con La Habana para buscar la posibilidad de que en definitiva esos tres países que aún están apoyando a Maduro empiecen a apoyar la transición democrática en su país. Gracias. Sí, mira, han sido años de destrucción del aparato productivo venezolano. ¿Por qué empiezo con esto? Porque como se destruyó el aparato productivo venezolano, que hoy es evidente, con el tema de la inflación, del PIB, de la producción petrolera, del flujo migratorio, del salario mínimo, entre otras cosas, igual fue con el Estado de Derecho. Libertad de expresión, derechos fundamentales, persecución, y derivó en tortura, persecución, cárcel política, asesinato político, sintiendo además que son impunes. Y además creo que son uno de los elementos más importantes de la comunidad internacional. No podemos permitir que un régimen que abiertamente viola derechos humanos, que bloquea ayuda humanitaria, sienta que es impune. Entonces la presión diplomática, la presión internacional es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque si hubo un elemento neurálgico y el régimen lo sabía en las Fuerzas Armadas, y el sistema de destrucción o de desmembramiento, de persecución, fue en las Fuerzas Armadas. Lo conecto con un elemento segundo de la pregunta, Cuba. Hoy, si hay alguna injerencia en Venezuela o interferencia o intervención, es Cuba sobre Venezuela, donde manejan parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo dedicado a aterrorizar principalmente a los militares, para que no se pronuncien abiertamente. Yo hoy me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el 80% de las Fuerzas Armadas están a favor de un cambio. Escúchese bien, 80%. Ahora, 160 militares oficiales de alto rango
jefes de batallones blindados incluso, están presos desde el 2018, primeros de su promoción, con mucha ascendencia en la tropa. Algunos están presos sencillamente porque comandaban tropa que tenía potencial de. A lo mejor no están ni siquiera en contra. Entonces, ha habido una labor de persecución sistemática, de tortura, de esos 160 oficiales que te estoy narrando. La tortura ha sido macabra, no tiene otra palabra. Sus familiares, la persecución, que las historias, ojalá tengan la oportunidad en algún momento de invitar a sus familiares y ver esos testimonios que son terribles, senadores, congresistas. Esa persecución ahí hace también un elemento más complicado. Hay otro elemento. Primera vez en muchos años que le hablamos directamente a las Fuerzas Armadas. Por primera vez en muchos años, desde la dirección política, se le hable clara y directamente a las Fuerzas Armadas. El establecer confianza entre los sectores políticos toma tiempo. Imagínense establecer confianza con los militares, que nunca habíamos tenido relación directa, que tienen un bloqueo comunicacional, que los persiguen, que los torturan. Hay 600 militares en este momento en Cúcuta, que son aproximadamente el 20% del acantonamiento del Táchira. O sea, cuando dicen, bueno, es una cifra poca, no es poca, es 20% de los que están acantonados en Táchira. Ahí hay un elemento. Hay 27 sargentos presos siendo torturados también en dirección de... están comprometidos. Es importante la pregunta, pero, por ejemplo, el alto mando... Bueno, imagínese un general que maneja PDVSA, ¿cómo lo convenzo? Y uno que maneja luego Sidor, por ejemplo, que era, por cierto, expropiada a una empresa argentina, por cierto. El deterioro. Entonces, hemos ofrecido amnistía, garantía, un rol en la reconstrucción, pero estamos en ese proceso. Hay que seguir presionando, hay que seguir buscando los métodos de conversión y comunicación. Y yo hago esta reflexión. Imagínense por un segundo a un Maduro sin armas. Bueno, no lo imagináramos porque no estuviera. Porque ya estuviéramos abiertas las puertas de la transición. Él es el que hace costosa, insisto, hoy la transición a Venezuela. No la oposición, que ha demostrado su talante democrático, su talante pacífico, su talante de resistencia, que a pesar de la presión, de los presos políticos, de la persecución, aquí estamos. Y con respecto a la influencia ya te comenté con respecto a Cuba, principalmente tiene que ver en esa área, y con China y Rusia, yo lo decía hace poco, hay una influencia en este momento en el mundo diplomático. En la última votación que hubo en la ONU fue 9-3, 9 es más que 3, los amantes del fútbol lo saben, se gana un partido de 9-3, se gana. Pero bueno, está también el tema del veto, es decir, hay mayoría en el mundo que está muy claro de lo que es la situación venezolana, de lo que es la posibilidad y la necesidad de democracia para la región, que es un riesgo para la región. Hablo, por ejemplo, del ELN, la penetración que tiene sobre Venezuela, está extrayendo oro del sur, lo lleva a Colombia, compra armas con eso. Vimos el atentado que hubo recientemente en Bogotá. Ese miembro autor material del ELN estuvo en Venezuela durante mucho tiempo, amparado por un régimen que ampara terroristas. Sí, ya está abierto, ya, por supuesto, pero de nuevo no es un elemento sencillo, es generar confianza, es establecer relaciones. Toma tiempo, son tiempos distintos los del pueblo de Venezuela, muy distintos, de hambre, de necesidad, de emergencia humanitaria. Así que nuestra labor debe ser, independientemente, poder avanzar para construir de nuevo las capacidades, para enfrentar una dictadura que no tiene ya medias tintas, que ya no aguanta retórica, sino que debemos nosotros tomar acción a lo interno, internacionalmente, hablar a las Fuerzas Armadas y hablar todas las opciones para ejercer y construir la democracia en Venezuela. Gracias.